Muy buenos días. Qué bendición es que Dios nos permita un día más y podamos estar juntos en esta mañana. Gracias a Dios porque estamos juntos, por su bendición, por poder reunirnos y por estos días. Gracias sean dadas a Él. Esta mañana, como usted sabe, vamos a continuar en nuestro estudio del libro de Mateo en el capítulo 24. La predicación tiene por nombre Advertencias de los peligros por venir. Usted y yo hemos escuchado al Señor Jesucristo sentado en el discurso que está dando ahí en el Monte de los Olivos a sus discípulos. Y vamos a ver qué es lo que el Señor está diciéndole a sus discípulos. Advertencias de los peligros por venir. Creo yo que no hay un tema más intrigante o fascinante que la segunda venida de Jesucristo. Estaba yo leyendo hace unos días, estudiando y coincidía con lo que leía. Mucha gente sabe y conoce acerca de Belén, de los magos, los ángeles, el lugar a donde nació, la estrella que siguieron los hombres sabios. Mucha gente, y me atrevo a decir que todo el mundo reconoce o por lo menos celebra esas fechas y dicen, sí, el nacimiento de Jesús. Pero son muchos menos los que conocen lo que dice la Escritura acerca de la segunda venida de Jesucristo. Y estamos precisamente en el preámbulo de lo que va a ser la segunda venida de Jesucristo, y hoy vamos a ver las advertencias de esos peligros. Está Jesús aquí en el Monte de los Olivos dando este discurso que es conocido como el discurso de los Olivos acerca de este tema tan fascinante de su segunda venida. La primera escritura que quiero tocar es la de 2 Corintios 5:11, si me acompaña allá. Segunda de Corintios 5:11. Dice la Escritura: conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Pablo, hablando acerca de lo que el Señor Jesús está tocando en este punto de su segunda venida, dice: vamos a persuadir a los hombres de este temor en el Señor. ¿Por qué? Porque se avecinan cosas tremendas en la segunda venida de Jesucristo. Y ese es el tema de esta mañana. En otras palabras, al darnos cuenta de cuando Cristo venga en juicio y traiga este holocausto espeluznante sobre la tierra, presentaremos el Evangelio para que los que no le conozcan procedan al arrepentimiento, y para los que le conozcan tengan certeza y fe de lo que va a venir en esta segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Una advertencia a los incrédulos. Pablo dice: vamos a persuadir a los hombres, vamos a convencerlos con el Evangelio, porque lo que viene es algo terrible. Es un juicio al incrédulo, y vamos a alentar a los creyentes a esperar la recompensa. Y es un tema altamente motivador. No hay un lugar en la Escritura donde no se presente de manera más maravillosa que aquí, lo que vamos a estudiar, Mateo 24 y Mateo 25, a donde el Señor mismo está hablando de lo que va a ocurrir. Este es un sermón dado por nuestro Señor en el Monte de los Olivos a sus discípulos. Antes de este sermón, Él ha hablado a la multitud de Israel, ha pronunciado juicios sobre Israel y les dijo que la casa quedaría desolada. Usted recuerda conmigo, hace unas semanas atrás, el pueblo de Israel lo rechazó y Él les dijo que no lo volverían a ver hasta que dijeran: bendito el que viene en el nombre del Señor. Al final de ese discurso, Él deja el templo, va al Monte de los Olivos, y ahí es a donde estamos, escuchando la respuesta a una de las preguntas que le hicieron sus discípulos: ¿hasta cuándo serán estas cosas y cuál será el signo de tu venida? El fin de la era del hombre, ¿cuándo será? Los discípulos no se han dado cuenta
que esto no va a ser en su tiempo. Aunque ellos empiezan a hilar algunos hechos de limpió el templo, predicó, sanó a los enfermos, y ellos empiezan en sus mentes a atar algunos cabos pensando que sería en ese tiempo cuando Él se manifestaría como el Mesías, pero no entendían que tendrían que pasar varios miles de años para que el Señor regresara. La primera vez cuando Jesús vino en humillación para morir. Regresó al cielo, dice Hechos, y volverá a venir después de un largo periodo de tiempo para reinar. Pero ellos no lo ven así porque no conocen. Ellos lo ven como un solo evento. Lo han visto sanar, predicar, limpiar el templo, como les dije, y creen que las cosas están preparadas para ese momento. Pero entonces Jesús predica en Mateo 24:2 y dice, hablando acerca del templo, que ellos están viendo que no quedará piedra sobre piedra. Y predice la destrucción total del templo, hasta el punto en el que Él dice, esto que ustedes ven tan grande, tan enorme, tan maravilloso, un día va a quedar desolado, un día va a quedar devastado, y no va a quedar piedra sobre piedra. Imagínate. Dicen que algunas piedras de lo que era el templo de Herodes de ese momento eran tan grandes que podían medir 23, 25 metros, algunas. O sea, era una maravilla, era una cosa extraordinaria. Sin embargo, Jesús predice su destrucción total. Ahora, cuando Él predice esa destrucción, Él eleva la curiosidad y la anticipación aún más, porque probablemente hace que se den cuenta de que todo esto será el juicio sobre lo que viene por parte de Dios, y entonces ellos creen que todo lo que Él ha dicho va a ser en su tiempo. Pero no es así. Han pasado 2000 y algo de años y Cristo aún no regresa. Pero quiero llamar su atención a algo que es muy curioso. Me gustaría darles algo que estuve estudiando y que creo que es muy interesante. ¿Por qué Jesús habla de la destrucción del templo si no ha de ser para los últimos tiempos? Si eso sucedería en algunos años, porque la historia nos dice que fue en el año 70, es decir, Él murió en el 33, del 33 para el 70 solamente hay algunos años, y en el año 70 viene el ejército romano y destruye el templo. Pero entonces, ¿por qué lo metió dentro de lo que es esta predicación, esta predicción de lo que habría de venir en el futuro? Te diré por qué, y es muy sencillo. Se podría creer que un profeta solamente era un verdadero profeta cuando lo que decía se podía comprobar. ¿Me entiende? ¿Cómo puedes creer a Jesús al predecir su segunda venida cuando todos los que estén escuchando esa predicación van a estar muertos en ese entonces? Es decir, yo te puedo decir que en el 2019 va a haber, pero ¿y si ya no estamos en el 2019? ¿Quién va a poder comprobar que lo que yo dije era cierto? Es muy fácil predecir algo que no puede ser verificado o probado, porque probablemente todos estarán muertos. ¿Cómo podría ser conocido como un profeta si no hubiera una forma de verificarlo? Típicamente el profeta de Dios daría una profecía en el futuro lejano, pero también daría una profecía cercana para establecer sus credenciales. Es decir, para que la gente creyera de lo que él predice en un futuro cercano, y entonces dijeran, lo que dijo que iba a suceder en un tiempo corto se ha cumplido, entonces seguramente también se cumplirá lo que dijo para un futuro más lejano. Si demuestra que es cierto en la profecía a corto plazo, podremos creerle la profecía más lejana que no podremos ver. Y la razón por la que Jesús menciona la destrucción de Jerusalén en el versículo 2 como profecía, no es presentar todo el sermón sobre la misma destrucción, sino para darle un punto histórico para verificar que Él hablaba la verdad. Sucedió en el año 70. Él ya no estaba, pero ellos sí lo vieron. Y entonces ellos, al ver la destrucción del templo, pudieran pensar, si lo que predijo de no quedará piedra sobre piedra se cumplió, entonces lo que nos dijo del resto
puede ser que también se cumpla. Y son cosas extraordinarias. Ahora, en el momento en el que Jesús dice que no quedará piedra sobre piedra, parecía una profecía ridícula, imposible. ¿Cómo crees que se va a destruir esta obra tan magnífica? Y no nada más dice que se va a destruir, sino que no quedará piedra sobre piedra. Y cuando sucede, lo convierte en un buen referente. Jesús predice algo que realmente nunca podría haberse anticipado, nunca se hubiera previsto. Nadie ni siquiera soñó que podría suceder, que alguien podría ser tan poderoso para derribar esta obra tan inmensa. Es más, ¿quién querría derribar un edificio tan magnífico? Pero eso es exactamente lo que sucedió. Yo estaba leyendo algo de historia acerca de esto, porque la historia nos enseña. Y dice la historia en una parte que el general romano, que llevó a los hombres a este lugar del templo para destruirlo, llegó el momento en que estos hombres entraron en tal euforia que no pudo contenerlos. Y dice un comentarista ahí que estaba yo leyendo, que pudo haber sido que era tal la euforia de estos hombres. Usted ha visto a una multitud cuando se deja llevar por una pasión, digamos el fútbol, y hacen cosas que dices, ¿cómo es posible? Y ahí van y vienen y suben y gritan y hacen, y tú no estás a lo mejor del todo de acuerdo, pero si estás en ese momento ahí, te dejas llevar por la pasión y por sí puede usted identificar algo así. Bueno, imagínense que los soldados romanos están ahí, están desbaratando el templo. Dice que llega a tal punto su euforia que el comandante que los llevaba no los pudo contener. Empezaron a quemar todo, empezaron a destruir todo, y dice un comentarista de la historia que llegó el momento que les dijo ya, pero no le hicieron caso. Estaban tan eufóricos que no se detuvieron hasta que no destruyeron todo. Se atreve a decir que parecían poseídos por los demonios, lo cual no me sorprendería, porque Satanás ha querido derribar todo lo que se trate de las cosas de Dios, eliminar los remanentes de la adoración a Dios. Y de hecho lo que hicieron fue cumplir la profecía, dándole las credenciales a Jesús como alguien que cuando habla, lo que habla es verdad. No quedó piedra sobre piedra. Ahora, cuando sabemos que Jesús puede ser verificado en el pasado en una profecía cercana, entonces podemos creerle para una profecía lejana, ¿cierto? Si se cumplió en el año 70 lo que él dijo, de algo que parecía imposible, podemos creer lo que él ha dicho de lo que va a venir en un futuro más lejano. Y esta es la razón por la predicción de la destrucción de Jerusalén en el verso 2, como un establecimiento de sus credenciales como un profeta veraz. Los discípulos creen que esto es parte del final y entonces preguntan, ¿cuál es el signo para que todo llegue a su fin? Y esa es la pregunta del versículo 3 que desencadena este sermón que va hasta el capítulo 25. Y entonces plantearon la pregunta, ¿cuál es la señal de tu venida? El fin del día del hombre. Y el Señor responde con una serie de signos que ya estudiamos del versículo 4 al 14, a donde vimos en el 8 que hay uno que dice el comienzo de los dolores de parto. Y dijimos que cuando comienzan los dolores de parto es cuando ya va a haber el nacimiento. Asimismo, dice Jesús, va a suceder al final del tiempo del hombre, lo cual dará como el resultado el reino de Dios. De modo que los versículos 4 al 14 nos dan estas cosas generales que van a suceder y será el comienzo, justo antes de que Cristo venga. Pero entonces Jesús va un paso más allá. Jesús da un paso más allá y dice que hay un evento que va a desencadenar todo. Y eso lo vimos la semana pasada. Mateo 24:15. Vamos a tomarlo de base para continuar. Mateo 24:15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que le entienda. Eso lo vimos la semana pasada. Va a haber un momento en la historia de la humanidad que va a ser terrible.
En el versículo 8 dice, va a ser como los dolores de parto. Pero ¿cuándo va a empezar esto? Va a empezar todo cuando tú veas en el lugar santo la abominación desoladora de la que habla el profeta Daniel. Ya lo vimos la semana pasada. Y el versículo 21 de Mateo 24 dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Cuando veas este evento, es el que va a ser la chispa que va a desencadenar todo lo que te voy a decir. Cuando en el lugar santo tú veas la abominación desoladora, ahí se va a hacer. Es una serie de eventos que van a venir. Y la semana pasada lo vimos en detalle, discutimos sobre la abominación de la desolación, lo que sucede cuando el anticristo entra en el templo, que será reconstruido en el final de los tiempos, porque este templo que fue destruido en el año 70 por los romanos va a ser reconstruido en Israel. Y cuando lo reconstruyan, son señales de los últimos tiempos. Hay quien se atreve a decir que este templo ya está en marcha, la reconstrucción. Hay quien dicen que en secreto ya lo están armando, pero no se sabe nada. Cuando sea reconstruido el templo, va a venir uno que va a defender a Israel de los países que están en contra de Israel. La semana pasada vimos un video. Y mire, el video nada más era con la intención de mostrarle a usted lo que está sucediendo en esa parte del mundo. Los vecinos de Israel están en conflictos tremendos unos con otros. Olvídese de los chiitas y de las etnias que están ahí, los kurdos y todos los que están ahí, es parte de las problemáticas que tiene todo país. Digo, los de Siria tienen a los chiitas y a los de ISIS, y nosotros tenemos a los zetas, ¿no? O sea, y los americanos tienen a los de la supremacía blanca, y es decir, cada país tiene sus problemáticas. Pero la intención era que en el video tú y yo viéramos que hay países que son vecinos de Israel que están en conflicto, pero no nada más entre ellos, sino que hay otras potencias mundiales que los están respaldando, y que eso es lo que la Biblia dice que va a suceder para el final de los tiempos. Y cuando Israel haga su templo y cuando vengan contra él, va a venir uno que los va a defender, que va a hacer un pacto con ellos y que los va a traicionar a los 3 años y medio. Va a venir, va a destaparse como quien realmente es, y va a haber esa desolación, esa abominación desoladora en el templo. Va a venir como su Salvador, eso va a aparentar, dice Daniel 9. Hará un trato con ellos, será un líder que, por lo que pudimos entender un poco, será un líder que traerá la Unión Europea, va a defender a Israel, los va a proteger en un periodo de 7 años que va a ser la tribulación. Justo a la mitad él va a violar el trato y va a establecerse él mismo como objeto de adoración, y entonces se van a desatar cosas terribles. Y eso lo podemos leer en 2 de Tesalonicenses y Apocalipsis 13, donde va a exigir a todo el mundo que lo adore, y eso va a desencadenar el holocausto final. Entonces el versículo 15 describe eso como la abominación desoladora. Abominación significa algo detestable, desolación, ruinas. Por lo grotesco que es, la gente va a dejar de ir al templo, va a decir, no regresamos, y se van a ir. Y entonces va a quedar en desolación, en ruinas. Cuando todo eso sucede, leemos la Escritura que los versículos del 4 al 14 empezarán a surgir pseudo salvadores, guerras, rumores de guerra, naciones contra nación, reino contra reino, hambrunas, terremotos, personas entregando a otras para ser asesinadas, personas que odian a otras, traiciones, falsos profetas, engañadores. El pecado se extenderá, va a abundar la iniquidad. El versículo 12 dice que el amor de muchos se va a enfriar. Imagínense,
será desencadenado por la abominación desoladora. El rey falso de Satanás se convierte en el rey del mundo. Es un hombre de pecado que desprecia a los judíos, que odia a los cristianos, que desafía a Dios, que asesina a cristianos, judíos. Va a tomar las riendas del gobierno del mundo. Y cuando llegamos a los versículos 16 al 28, nos advierte, y esta es la lección de esta mañana, Mateo 24, 15 en adelante. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda, versículo 12, entonces, ya nos situamos ahí, los que estén en Judea, huyan a los montes. ¿Qué es lo que tienen que hacer las personas que estén en ese momento cuando se desate todo esto? Huir. Porque si te quedas, serás vulnerable a la muerte, a la persecución, especialmente si eres judío, porque el anticristo quiere acabar con Israel. Satanás ha querido acabar a lo largo de la historia con Israel. Satanás ha querido terminar, eliminar, frustrar el plan de Dios con Israel. Ha tratado a lo largo de la historia. Y cuando el anticristo tome posesión en Jerusalén, establecerá su trono ahí en Jerusalén y los judíos que queden ahí serán vulnerables. Y entonces dice que será mejor que huyas en ese día. Los que estén en Judea, huyan a los montes. No todo el mundo lo va a lograr. Mire lo que dice Zacarías. Acompáñame a Zacarías 13:8. Zacarías 13:8. La razón por la que estudiamos la palabra de Dios en este punto es para que comprendamos un poco los tiempos, para que entendamos lo que dice la palabra de Dios. Zacarías 13:8 dice que son profecías relacionadas con los últimos tiempos y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas de ella y se perderán, mas la tercera quedará en ella. Imagínate que de 3, 2 van a morir y solamente 1 va a quedar. De cada 3, 2 mueren y 1 queda. No todos los judíos lo van a lograr. El anticristo se moverá contra de ellos. Va a haber una terrible masacre. Va a haber algo extraordinario sucediendo en esos momentos. Y antes de continuar le debo advertir, no es una película, no estoy narrando una película, estoy siguiendo lo que dice Jesús en el Monte de los Olivos a sus discípulos. Los tiempos que vienen son difíciles. Difíciles. Apocalipsis capítulo 6. Apocalipsis capítulo 6, versículos del 9 en adelante. Usted se acuerda que hemos dicho que en Apocalipsis hay sellos, hay trompetas y hay copas. Y cuando hablamos de sellos, hablamos de ciertas características que se van a llevar a cabo en la tierra. Y cuando hablamos de trompetas, sigue habiendo características terribles sobre la tierra, pero tienen la diferencia que son más rápidas, más seguidas, como cuando viene el dolor de parto a la mujer. Y cuando hablamos de copas, parece ser que es algo mucho más constante y mucho más rápido. Apocalipsis 6:9, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de los consiervos y sus hermanos que también habían de ser, ¿qué? Muertos como ellos. La tribulación aún no ha terminado aquí, solo está empezando. Eso es parte de lo que va a suceder. Habrá martirio. Zacarías puede ver cómo mueren judíos y Apocalipsis parece ver a santos que han creído en Cristo que son asesinados. No todos van a escapar. Los que no van a pagar con sus vidas. Apocalipsis 11:13. En aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó.
Y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Amados, vienen tiempos difíciles para la humanidad. No es tiempo de jugar a la religión, no es tiempo de jugar al cristianismo, es tiempo de darle nuestra vida al Señor, afianzarnos en su Hijo Jesucristo, en su palabra, vivir vidas rectas. No sé, porque nadie sabe cuándo es la hora, cuándo es el momento. Apocalipsis 12:11 dice: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. En otras palabras, mientras que algunos están traicionando a Cristo, negándolo en lugar de morir, hay algunos que no aman su vida al grado de negarlo y dicen: estoy dispuesto a morir por ti, Señor Jesucristo. Apocalipsis 13, versículo 7. Acuérdense que Apocalipsis habla de los últimos tiempos, de lo que ha de suceder al final. Y se les permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se les dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Se van a levantar y van a matar a muchos, a muchos. Otra vez vemos martirio. Apocalipsis 17. Apocalipsis 17:6. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Este sistema falso religioso, ebrio de la sangre de los mártires, causa un asombro en el apóstol Juan, que escribe Apocalipsis. Son cosas que cuando las lees y te las imaginas dices: no puedo entender que haya la capacidad de lograr, de hacer todo esto. Todos estos pasajes nos muestran que todo esto va a suceder cuando se establezca la abominación desoladora. El anticristo se convierte en el gobernante del mundo porque está empoderado por Satanás, asistido por fuerzas demoníacas, hombres, mujeres en todo el mundo. Se mueve contra Israel porque lo va a traicionar. Los que tienen que correr por sus vidas, y dice que morirán muchísimos. Ahora, aquellos que huyen, eso está bien interesante, van a recibir ayuda de parte de Dios de manera sobrenatural. Son tiempos donde están sucediendo cosas sobrenaturales. Mire lo que dice Apocalipsis 12. Apocalipsis 12, versículos 7 y 8. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Hay una batalla en el cielo. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Este Miguel, del que habla la Escritura, es el defensor del pueblo, y lucha contra los demonios y prevalece. Ahora vamos al 14, ahí mismo en Apocalipsis 12. Y se le dieron a la mujer, la cual vimos la semana pasada, que en la Biblia esta mujer es el pueblo de Israel. Y se le dieron, en otras palabras, al pueblo de Israel las dos alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada, escuche, por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y luego de repente lees cosas así en la Escritura y dices: uy, qué difícil es interpretarlas, porque pues es muy fácil de llegar a una conclusión, pero la misma Escritura te muestra cómo es la interpretación de esto. Cuando hablamos de un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, estamos hablando de 3 años y medio, y lo podemos comprobar por lo que dicen otras Escrituras. En otras palabras, Israel a los 3 años y medio, cuando se destape el anticristo y lo persiga y ellos huyan, Dios los va a tomar, los va a proteger, porque la salvación viene a Israel. Dios los va a guardar durante el resto de la tribulación. La tribulación dijimos que va a durar 7 años. A los 3 años y medio se desata, quedan 3 años y medio de persecución impresionante, y el Señor los va a guardar durante 1260 días
o 42 meses, o 3 años y medio. Ahora escuche, ese siempre es el periodo de tiempo de la tribulación, no cambia. Ahorita vamos a leer un versículo que dice que si no se acortaran los tiempos, entonces no se salvarían. Pero no quiere decir que van a ser menos días. El tiempo va a ser el mismo. No van a ser, no, mejor vamos a poner nada más 800 días para que aguanten, porque si no, no aguantarían. No. El tiempo va a ser el mismo, 3 años y medio. Entonces, ¿qué va a suceder? Bueno, ahorita lo vamos a discutir un poco más adelante. Entonces, el periodo es de 3 años y medio, porque en ese tiempo, Daniel dice que el hombre de pecado, el anticristo, se va a destapar y entonces se va a mostrar como lo que él es realmente y va a decir, ahora o me adoran o se mueren. Entonces van a decir, no, no te adoramos, nosotros creemos en un solo Dios. Y huyen. Y en ese tiempo de huida, Dios los va a proteger. 1260 días. En un lugar preparado por Dios, sobrenaturalmente, mandará a sus ángeles a librarlos. Y por eso le digo, usted lo escucha y dice, me está buena la película. Pero no es una película. Muchos dicen, yo no entiendo nada, yo nada más sé que yo amo al Señor y ya no sé nada. Regrese conmigo a Mateo 24, versículos 16 y 17. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Fíjese la advertencia de lo que el Señor está diciendo. Cuando esto suceda, va a venir algo que es tan grave que te está diciendo, no desciendas, huye, no hagas otra cosa, huye, simplemente vete. Pero es que alguna vez he platicado con alguien y he dicho, bueno, si empezara a temblar, ¿qué sacarías de tu casa? Y ya saben, ¿no? Todo el mundo, no, pues yo corro por mi computadora y yo corro por mis documentos y yo corro por mi celular y todo el mundo tiene ideas de que te va a dar tiempo de algo. Bueno, aquí el Señor dice, no hagas otra cosa más que huir. Porque la devastación, la muerte vendrá como una inundación repentina. ¿Alguna vez se ha inundado? ¿No? Los que nos hemos inundado alguna vez, sabemos que cuando se empieza a meter, de repente ves el agua que empieza, y en lo que reaccionas y ves qué haces, no hombre, ya te ganó, ya empezó a meterse por todos lados. Y para sacar el agua es un rollo, ¿cierto? Una inundación repentina, que cuando te das cuenta ya está ahí y empieza a crecer y a elevarse. Cualquier demora podría significar tu muerte. Y el Señor insta a la retirada por tu seguridad. El Señor no dice, quédate ahí, enfréntalos, diles, en el nombre de Jesús. No, Él dice, vámonos. Él no dice, me cubro con la sangre y vas a ver. No, Él dice, vámonos. Es tiempo de huir. No es tiempo de enfrentar nada. Es más, no agarres nada, vete, huye, sal, ya, vámonos. No, pero es que nada. Versículo 18, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Si estás trabajando en el campo y has dejado tus pertenencias a cierta distancia y llega la noticia de que ha sucedido, no vuelvas, simplemente sal. Las fuerzas del infierno están en ese lugar, el holocausto ha llegado, simplemente sal de ahí. Versículo 19, más ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Pobre de las mujeres que estén embarazadas o que estén amamantando a sus hijos. Estaba leyendo varios comentarios acerca de esto y unos decían, bueno, porque la mujer embarazada no puede correr, ¿cierto? Dices, córrele, pues ¿cómo corro si apenas si puedo con mi vida? ¿Cómo quieres que corra? ¿O cómo corres con un bebé chiquito, no? Pero Oseas, acompáñame al libro de Oseas, capítulo 13, nos dice algo que es tremendo. Y por eso le decía yo que es tan difícil imaginarse todas las perversidades que van a estar sucediendo en estos tiempos, en esta época para el hombre, para la humanidad. Amados, no es tiempo de jugar con Dios. Digo, nunca ha sido tiempo. Con Dios no se debe jugar. Se lo digo con todo respeto y cariño. No se debe jugar con Dios, pero vienen momentos en la historia de la humanidad difíciles.
¿Los pasaremos? Mi punto de vista es que no. Hay algunos que dicen, sí, aquí vamos a estar. Pues no sé, pero yo no quiero, ¿no? Oseas, capítulo 13, versículo 16. Samaria será asolada porque se rebeló contra su Dios. Escuche, caerán a espada, sus niños serán estrellados y sus mujeres encintas serán abiertas. Ahora, usted podrá decirme, bueno, pero eso fue un momento para otro. Ok. Mire, cuando Dios juzga y permite estas cosas, cosas terribles han sucedido. Cuando el anticristo llegue y desate toda esta devastación, Jesús dice, pobre de las mujeres, porque hay indicadores en la Escritura que cuando hay momentos difíciles para el pueblo de Israel, normalmente a los niños también les va muy mal. Le voy a poner un ejemplo. Cuando Cristo nació, ¿qué mandaron a hacer con los niños? Los mandaron a matar. Cuando en el pueblo de Egipto, cuando también el libertador del pueblo, que en ese momento era Moisés, nació, ¿qué sucedió? También hubo una matanza impresionante. ¿De qué? De niños. Masacraron a todos los bebés. Tampoco será diferente en este periodo. El anticristo creo que va a traer al mundo un tipo de actividad tan infernal que va a abarcar hasta los niños. Donde la historia nos muestra que en otros momentos han sido destrozados y las mujeres embarazadas también asesinadas. A mí me gusta mucho la historia de la Segunda Guerra Mundial y yo leí en algún momento que los nazis, cuando llenaban los vagones de los judíos para que fueran a los campos de concentración, cuando ya no había lugar para los niños, a los niños en ese momento ahí delante de sus padres eran arrebatados y los mataban. Y a los bebés se los quitaban de los brazos a las madres y los estrellaban. O sea, es un periodo de tiempo brutal. Tú puedes decir, eso es inexplicable, casi increíble para nosotros. Pero recuerde que dice la Escritura que va a llegar un momento donde Dios va a sacar del mundo a quien detiene el pecado, que es el Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo se ha quitado, ¿qué va a detener? Si ahorita lo está deteniendo y sabe Dios cómo están las cosas, cuando no haya nada que lo detenga, creo que no alcanzamos a entender la naturaleza del holocausto. Cuando Satanás tenga el control total del mundo, el pecado va a correr desenfrenado. Y el Señor dice, en ese día será mejor que corras, que huyas, y rápido. Y qué tristeza si vas a tener que llevar bebés cargando contigo. Y qué tristeza será si estás embarazada, mujer. Mateo 24:20. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Y eso solamente es para enfatizar la urgencia. Ora para que no sea cuando llueva o cuando sea invierno, que haga frío o que esté nevando. ¿Has tratado de correr en la nieve? Yo nunca he estado en la nieve, pero he visto, ¿no? Digo, pues es difícil. ¿Has tratado de huir en la nieve? Debes orar para que no ocurra en este momento, para que puedas viajar rápido. Ni en día de reposo, para que no sea en día de reposo. Yo no sabía, pero actualmente en Israel sigue habiendo hombres que guardan el Sabbat, hombres que son legalistas, radicales. Y dicen que, por ejemplo, en los suburbios, en los lugares donde ellos están, en ese día, si tú vas como turista, tú debes tener mucho cuidado, no puedes tomar fotos, no puedes entrar nada más así libremente a caminar por ahí el sábado, porque ellos son muy legalistas, te terminan apedreándote. Entonces, imagínate en el momento en el que sea este tiempo de huir, dice que no sea en sábado. Acuérdate que no está permitido ir más allá de 900 metros, 2000 codos.
O sea, en su legalismo dicen, no puedes viajar más que eso, y si tú intentas, te delatan, te apedrean, te detienen. O sea, ora para que no esté encinta la mujer, no esté amamantando, para que no sea en tiempo de invierno, para que no sea el día de reposo. Y lo único que está diciendo es de sumo cuidado esto. Esta es otra de las indicaciones de nuestro Señor. Que no se encuentre en un momento difícil que dificulte el viaje. Ora para que no tengas que enfrentar alguna dificultad al salir de la ciudad. Que estés físicamente capacitado para huir. Versículo 21 de Mateo 24. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Solo huye, muchos van a morir. Va a haber guerras, rumores, hambre, terremotos, pestilencias, traiciones, persecución, odio. Lo puedes leer también en Apocalipsis capítulos del 6 al 19, donde describe a detalle. Se abren los sellos, las trompetas, las copas, y las imágenes del acto de juicio de parte de Dios para la tierra es intenso, 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 y va creciendo. Y esto va a ser en un periodo de 3 años y medio, como hemos dicho. Apocalipsis 11:2. Permítame mostrarle ese tiempo, tiempos y lo que dijimos hace rato. Apocalipsis 11:2. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles. Y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. ¿Cuánto es 42 meses? 3 años y medio. Apocalipsis 13:5. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar, ¿cuánto? 42 meses. Solo 3 años y medio. Estaba estudiando y ese tiempo es 1 año. Tiempos son 2 años y medio tiempo. Pues 1 más 2 son 3 y el medio tiempo 3 años y medio. 42 meses o 1260 días. Es triste decirlo, pero para Israel, para esa época vienen tiempos muy difíciles. No va a mejorar, va a ser infinitamente peor. Mateo 24:22. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. ¿Qué quiere decir acortados? Bueno, otra vez recalco, no quiere decir que diga, ay no, mejor 42 meses no, mejor nada más 30. No, van a ser 42 meses, 1260 días. Pero entonces, ¿qué quiere decir acortados? Bueno, la palabra es interesante, la palabra que no puedo pronunciarla, es del griego, significa, cuando habla de acortados, que se detendrá al instante. ¡Fum! Así como comenzó, ¡pum! Así va a acabar. Pero creo que podríamos, y esto solamente es algo que yo creo, así que por favor no lo tome como tal, pero analicémoslo a ver si podemos llegar a esta conclusión. Esos días, si los tomas tal como está, de 24 horas, creo que cuando ocurra la abominación desoladora, la gente va a comenzar a correr por sus vidas, judíos y creyentes, tratando de escapar del holocausto del anticristo, y Dios sobrenaturalmente y por su misericordia y gracia, escuche, va a alterar los días para proteger a los suyos a través de la oscuridad. Mire lo que dice Apocalipsis 6:12. Apocalipsis 6:12. Miré cuando abrió el 6º sello y he aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre. Versículo 14. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Ahora, aquí en estos 2 versículos, ¿qué tienes? Tienes una alteración
de lo que hemos visto hasta el día de hoy en toda la humanidad. Sabemos que el sol sale, que la luna sale, sabemos que las estrellas, sabemos que la Tierra tiene su rotación, que tiene cierta inclinación. Sabemos todas esas cosas, pero dice Apocalipsis que va a venir el momento en el que se van a alterar los cuerpos celestiales y cuando el sol se ponga negro se va a oscurecer todo. La luna también se va a apagar. Apocalipsis 8:12 dice: el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. Apocalipsis 16:10. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas y mordían de dolor sus lenguas. Creo que lo que va a suceder es que poco a poco el día va a tener menos luz hasta que quede en un total de tinieblas. Tal vez esto se convierta en una protección para los elegidos. Si lo podemos interpretar de esta manera, al menos podemos decir, bueno, pudiera ser, no quiero ser dogmático, no quiero ser, así es, no, es solamente un punto de vista. Por el bien de los elegidos estos días serán acortados. ¿Cómo? Irá quitándole luz al día y el día ya no será 12 horas de claridad ni 12 de noche o como sea, sino que van a ser más y más cortos los días en cuanto a la luz. Y creo que Él va a proteger así a su pueblo, porque no todos los judíos pueden morir. Dios siempre deja un remanente. Pablo habla acerca de esto en Romanos, capítulos 9 al 11. Dios va a preservar a su nación elegida y a sus elegidos. ¿Ok? Piense conmigo por un segundo esto. ¿Alguna vez se ha puesto a pensar? ¿Ha visto alguna vez alguna foto de la Tierra tomada del espacio? Donde se ve el fondo es todo negro, ¿cierto? Y se ve una gran esfera flotando en la nada. ¿Sabe usted que la Biblia dice que Dios sustenta todo por el poder de su palabra? Lo vamos a estudiar la próxima semana, pero yo quiero que piense usted conmigo por un segundo. La Tierra incluso tiene cierta inclinación y está rotando. Y dicen algunos científicos que si se alterara, no sé, 1 grado la Tierra de inclinación, los mares se saldrían de sus cursos, los ríos, o sea, si se alterara un poquito nada más. Dicen los científicos que han estudiado esto que pueden estar seguros de lo que ha de suceder, entre comillas, en un futuro, porque la Tierra siempre ha estado así, pero que si algo llegara a afectar la inclinación, algo llegara a afectar a la Tierra en algún punto, en alguna forma, sería una devastación impresionante. Y la Biblia dice en Apocalipsis que Dios va a tomar los cielos y los va a enrollar. Y que al sol, ¡pum!, le va a quitar una tercera parte. Y que a la luna y a las estrellas. Y que va a hacer un montón de cosas. Y entonces cuando yo leo eso y digo, bueno, si Dios va a hacer eso, y creo que podría hacerlo de manera sobrenatural para proteger a su pueblo, para cortar los días, para protegerlos, viene a mi corazón una certeza de que Dios es capaz incluso de mover todo para que tú y yo estemos seguros. A mí me hace sentir seguro. Él tiene cuidado de nosotros. Mateo 24:23. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, mirad, allí está, no le creáis. No lo creáis. No lo creas, es un engaño.
Recuerda, en estos tiempos difíciles se toman decisiones. ¿Has tomado decisiones equivocadas en tiempos de presión? ¿En tiempos difíciles? ¿Y cómo te ha ido? Normalmente nos va muy mal porque cuando tomamos decisiones en momentos de presión, no tomamos las mejores decisiones. Así que en ese tiempo tan difícil, si viene alguien y dice, ¡hey, acá está por allá o salió por aquí! No le creas. ¿Por qué? Porque es un engaño. Él quiere que sepas que no es verdad. Muchos van a venir como falsos cristos, como falsos profetas. Segunda de Tesalonicenses 2, 9 y 10, Pablo escribe y habla de que estas personas tendrán poder. Dice segunda de Tesalonicenses 2, 9, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Oye, ya supiste que está por allá el Cristo y está haciendo grandes señales. Dice, no le creas. No le creas. Mateo 24, 24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. ¿Quieres saber algo? No es posible que engañen a los escogidos. Por eso dice, si fuera posible. De lo contrario, él diría, engañarán a los escogidos. Él dice, no, si fuera posible, engañarían a los elegidos. No puede engañar a los elegidos. Los verdaderamente elegidos que realmente conocen a Cristo nunca podrán ser engañados acerca de quién es Él. Y aquí quiero hacer una pausa y quiero invitarlo a la segunda carta de Juan. Empezamos esta semana y empezamos aprendiendo que la segunda y la tercera carta de Juan hablan acerca de la verdad, de defenderla, de vivir en la verdad. Y te voy a decir algo, aquel que conoce a Cristo no puede ser engañado, pero tienes que conocerlo, porque si no conoces a Cristo, pueden venir y decirte muchas cosas. Tienes que aprender a conocer la verdad. Hicieron un experimento con unos adolescentes hace muchos años, sacaron a uno y a los demás les dijeron, vamos a levantar la mano derecha, pero cuando él entre, yo les voy a decir que levanten la mano izquierda. Entonces entra y dicen, vamos todos a levantar la mano derecha, y ellos levantan la mano izquierda, y entonces el joven sabe que es la derecha, y cuando ve a los demás que levantan la izquierda, la baja y levanta la otra. Cuando tú estás seguro de algo, el mundo podrá decir lo que quiera, podrán venir todos en contra tuya, pero si tu fe, tu certeza está en lo que dice la Escritura y tú conoces al Salvador, dices, no me importa que todo el mundo esté contra mí. Si Dios lo ha dicho, Dios lo hará. Cuando mandaron a los 12 espías, los demás dijeron, no se puede. Ellos dijeron, de los 12, 2 dijeron, sí se puede. Y los demás dijeron, no se puede. Y ellos dijeron, sí se puede. Pero si no conoces a Cristo, si no sabes, puede venir cualquiera y engañarte. Juan 10:14 dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Si tú lees el contexto de Juan 10, dice que va a venir alguien y va a sacar a las ovejas, dice, y lo van a seguir porque escuchan su voz y lo reconocen. Mis ovejas no siguen a otro, me siguen a mí porque me conocen. Entonces los elegidos están protegidos, no pueden ser engañados, no pueden ser destruidos, porque la soberanía de Dios los protege. Mediante el cambio de los tiempos, no pueden ser engañados porque tienen en ellos el conocimiento del verdadero Cristo, están esperando al Mesías. Todo se estará desmoronando, todo se estará cayendo, habrá matanzas, habrá muchas cosas, pero ellos esperarán. Luego el versículo 25 de Mateo 24 dice, ya se los he dicho antes,
Y efectivamente, si tú estudias las Escrituras, Jesús ya se los mencionó en el versículo 5, en el 11, ya lo mencionó en Mateo 7, Mateo 15, Mateo 16, Mateo 23. Cuidado con estos engañadores, no se dejen engañar. No busques un Mesías secreto. Hace 2, 3 semanas pusimos aquí en la pantalla a varios hombres que dicen que son los Cristos. Uno que está en Ucrania, que antes era agente de tránsito, ¿se acuerdan? Que tiene 10,000 seguidores, que dice que él es el Cristo. Otro puertorriqueño que decía que él era el Padre y el Hijo, y que se tatuaron el 666 sus seguidores. Hay otro en Corea del Sur, hay otro en Brasil, hay en todos lados. Pero el que conoce al Cristo no se deja engañar. Mateo 24, 26, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. No te acerques a ese lugar. Estás siendo engañado. Pero entonces, ¿cómo sabemos cuándo va a llegar? Muy fácil, versículo 27. Porque como el relámpago sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Lo van a ver. Dice Apocalipsis 1:7, he aquí que viene con las nubes y todo ojo lo verá, le verá. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él, sí, amén. No va a decir, ¿ya vino? ¿Cuándo fue? Yo no lo vi. No, todavía no viene. No, sí, ya vino, ¿no te enteraste? No, dice aquí, la Biblia dice que todo ojo le verá. Y si dice todo ojo, es todo ojo. Mateo 24, 28, ya voy a terminar. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. ¿Cuándo va a venir? Cuando se vea el destello, ¡pum! Ahí viene. Y luego dice, porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. Miren lo que dice Apocalipsis 19, 11 en adelante, hablando acerca de los últimos momentos de la humanidad. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía el mismo nombre, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino, del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Versículo 7, y vi un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes y de capitanes, y carne de fuertes, y carnes de caballo y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro del lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Cuando será el tiempo, cuando veas que aparezca un rayo que va de un lugar a otro, cuando se junten las aves en el cuerpo, cuando la guerra entre el anticristo y el ejército del Señor lleve ahí está, esa es la señal. Termino con 2 de Tesalonicenses 1, versículo 6. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder,
en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Pablo escribe y dice: es justo traer tribulación, viene un juicio. Entonces, ¿por qué andar en un sistema malvado y miserable que solo va a empeorar? Algunas personas se van a quedar. El amor de muchos se va a enfriar. Dicen que aman a Cristo, pero lo van a abandonar a favor del pecado. Piensa por un segundo, amado, lo que viene. Piensa en un segundo en todas estas advertencias del peligro que está por venir. Porque viene una calamidad severa, una confusión, una corrupción, y va a suceder de inmediato. Dice el versículo 29 de Mateo 24, inmediatamente. Pero ahí nos vamos a quedar porque eso va a ser el tema de la próxima semana.